Siempre en mi vida he pensado algo sumamente interesante. Es una gran tontería, sin duda alguna, tener espacio en el corazón para un rencor, porque un espacio es un espacio, y si está lleno con un rencor, no hay sitio en ese espacio para un amor. Y prefiero tener espacios libres para amores que tenerlos ocupados con rencores. Es muy agradable sentirse con una independencia intelectual. Yo considero que cuando alguien dice yo estoy comprometido, en ese instante está diciendo estoy perdiendo mi libertad de pensamiento, porque ya queda encasillado dentro de una tendencia determinada, y quien se encasille en una tendencia determinada pierde perspectiva de otras tendencias. Y como recordamos que la exclusividad de la verdad no es de ningún grupo, cuando se decide uno por un grupo, tranquilamente perdió la verdad que puedan tener los otros grupos. No es una posición fácil, no es cómoda. No es cómoda porque los grupos sienten una instintiva desconfianza hacia quien dice no soy de ustedes, y cuando uno dice no soy de ningún grupo específico, caramba, no se está ganando uno ciertamente la simpatía de esos grupos. Pero cuando uno dice perdón, no estoy con ningún grupo específico porque considero, en forma absolutamente honesta y sincera, de que hay un grupo mucho mayor al cual sí me debo, que es el país. Y ese es el momento cuando muchos dicen es cierto. El país tiene la razón. ¿Y en qué tiene la razón un país? Para mí básicamente en dos cosas solamente: en el hambre y en las enfermedades. Y cuando un país tiene la razón de esa manera, caramba, hay que escucharlo. Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia, a través de su conciencia como país. Amado pueblo venezolano, amado pueblo latinoamericano, es el momento de escuchar a Bolívar. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me encuentro entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto Congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Al transmitir a los representantes del pueblo el poder supremo que se me había confiado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobiaba, como de la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso encargo de dictador jefe supremo de la República. Pero ya respiro devolviéndoos esta autoridad, que con tanto riesgo, dificultad y pena he logrado mantener en medio de las tribulaciones más horrorosas que pueden afligir a un cuerpo social.
No ha sido la época de la República que he presidido una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular. Ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores. Ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido a la tierra de Venezuela. Un hombre, y un hombre como yo, que podría oponer el ímpetu de estas devastaciones. En medio de este piélago de angustias no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Yo no he podido hacer ni bien ni mal, fuerzas irresistibles dirigido a la marcha de nuestros sucesos. Atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela. Examinad las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero. Observad los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos para siempre lamentables. Apenas se me puede suponer simple instrumento de los grandes móviles que han obrado en Venezuela. Sin embargo, mi vida, mi conducta, todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. Representantes, vosotros debéis juzgarlas. Yo someto la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión. Nada añadiré para excusarla. Ya he dicho cuanto puede hacer mi apología. Si merezco vuestra aprobación, habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano, preferible para mí al de libertador, que me dio Venezuela, al de pacificador que me dio Cundinamarca, y a los que el mundo entero pueda dar. Legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestro es ahora el augusto deber de consagraros a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos. La medida de nuestra gloria, ellas sellarán los decretos que fijen nuestra libertad. En este momento el jefe supremo de la República no es más que un simple ciudadano, y tal quiere quedar hasta la muerte. Serviré, sin embargo, en la carrera de las armas mientras haya enemigos en Venezuela. Multitud de beneméritos hijos tiene la patria capaces de dirigirla. Talentos, virtudes, experiencia y cuanto se requiere para mandar a hombres libres. Son el patrimonio de muchos de los que aquí representan al pueblo. Y fuera de este soberano cuerpo se encuentran los ciudadanos que en todas las épocas han mostrado valor para arrostrar los peligros, prudencia para evitarlos y el arte, en fin, de gobernarse y de gobernar a otros. Estos ilustres varones merecen, sin duda, los sufragios del Congreso y a ellos se encargará del gobierno, que tan cordial y sinceramente acabo de renunciar para siempre. La continuación de una autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares.
porque nada es tan peligroso que dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo. De donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. Ya pues que por este acto de mi adhesión a la libertad de Venezuela, puedo aspirar a la gloria de ser contado entre sus más fieles amantes. Permitidme, Señor, que exponga con la franqueza de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este proyecto de constitución que me tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y del candor de mis sentimientos. Como se trata de la salud de todos, me atrevo a creer que tengo derecho para ser oído por los representantes del pueblo. Yo sé muy bien que vuestra sabiduría no ha menester de consejos, y sé también que mi proyecto, acaso, os parecerá erróneo, impracticable. Pero, Señor, aceptad con benignidad este trabajo, que más bien es el tributo de mi sincera sumisión al Congreso, que el efecto de una levedad presuntuosa. Por otra parte, siendo vuestras funciones la creación de un cuerpo político, y aún se podría decir la creación de una sociedad entera, rodeada de todos los inconvenientes que presenta una situación la más singular y difícil, quizás el grito de un ciudadano pueda advertir la presencia de un peligro encubierto desconocido. Echando una ojeada sobre lo pasado, veremos cuál es la base de la República de Venezuela. Al desprenderse América de la monarquía española, se ha encontrado semejante al Imperio Romano, cuando aquella enorme masa cayó dispersa en medio del antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una nación, independiente conforme a su situación o a sus intereses, pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían a restablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni aún conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos. Nos encontramos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Todavía hay más. Nuestra suerte ha sido siempre puramente pasiva. Nuestra existencia política ha sido siempre nula y nos hallamos en tanta más dificultad para alcanzar la libertad. Cuanto que estábamos colocados en un grado inferior al de servidumbre, porque no solamente se nos había robado la libertad, sino también la tiranía activa y doméstica. Permítaseme explicar esta paradoja. En el régimen absoluto, el poder autorizado no admite límites. La voluntad del déspota es la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la opresión organizada en razón de la autoridad de que gozan. Ellos están encargados de las funciones civiles, políticas, militares y religiosas.
pero al fin son persas los sátrapas de Persia, son turcos los bajes del gran señor, son tártaros los sultanes de la Tartaria. China no envía a buscar mandarines a la cuna del Genghis Khan que los conquistó, pero al contrario, América, todo lo recibía de España, que realmente la había privado del goce y ejercicio de la tiranía activa, no permitiéndonos sus funciones en nuestros asuntos domésticos y administración interior. Esta abnegación nos había puesto en la imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos. Tampoco gozábamos de la consideración personal que inspira el brillo del poder a los ojos de la multitud y que es de tanta importancia en las grandes revoluciones. Lo diré de una vez: estábamos abstraídos, ausentes del universo, en cuanto era relativo a la ciencia del gobierno. Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia, de hombres bien ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego que, instigado por el sentimiento de sus fuerzas, marcha con la seguridad del hombre más perspicaz y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla. Porque en vano se esfuerzan en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y por incentivos nocivos, entre comillas, la libertad. Dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras y aniquilado por las pestilencias serviles, eran capaces de marchar con paso firme hacia el augusto templo de la libertad,
serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina. Meditad bien vuestra elección, legisladores. No olvidéis que vais a echar los fundamentos de un pueblo naciente, que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado. Si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera. Si vuestra elección no está presidida por el genio tutelar de Venezuela que debe inspiraros el acierto de escoger la naturaleza y la forma de gobierno que vais a adoptar para la felicidad del pueblo. Si no acertáis, repito, la esclavitud será el término de nuestra transformación. Los anales de los tiempos pasados os presentarán millares de gobiernos. Traed a la imaginación las naciones que han brillado sobre la tierra y contemplaréis, afligidos, que casi toda la tierra ha sido y aún es víctima de sus gobiernos. Observaréis muchos sistemas de manejar hombres, mas todos para oprimirlos. Y si la costumbre de mirar el género humano conducido por pastores de pueblo no disminuyese el horror de tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pasear sobre la superficie del globo como viles rebaños destinados a alimentar a sus crueles conductores. La naturaleza, a la verdad, nos dota al nacer del incentivo, de la libertad. Mas sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad, lo cierto es que ella reposa tranquila aunque ligada con las trabas que le imponen. Al contemplarla en este estado de prostitución, parece que tenemos razón para persuadiros que los más de los hombres tienen por verdadera aquella humillante máxima, que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Ojalá que esta máxima contraria a la moral de la naturaleza fuese falsa. Ojalá que esta máxima no estuviese sancionada por la indolencia de los hombres con respecto a sus derechos más sagrados. Muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión, pero son rarísimas las que han sabido gozar de algunos preciosos momentos de libertad. Muy largo han caído en sus antiguos vicios políticos, porque son los pueblos, más bien que los gobiernos, los que arrastran tras de sí la tiranía. El hábito de la dominación los hace insensibles a los encantos del honor y a la prosperidad nacional. Y miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la libertad, bajo la tutela de leyes dictadas por su propia voluntad. Los fastos del universo proclaman esta espantosa verdad. Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. Pero, ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo poder, prosperidad y permanencia? Y no se ha visto, por el contrario, la aristocracia, la monarquía cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos. ¿Qué gobierno más antiguo que el de China?
¿Qué república ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? El Imperio Romano no conquistó la tierra. ¿No tiene Francia 14 siglos de monarquía? ¿Quién es más grande que Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son aristocracias y monarquías. A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra república al entrar en su noble carrera, amando lo más útil, animada de lo más justo y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la nación española. Ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad. Proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios. Declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos son actos eminentes liberales. Jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado. El primer Congreso de Venezuela ha estampado en los anales de nuestra legislación con caracteres indelebles la majestad del pueblo dignamente expresada, al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una nación. Necesito de recoger todas mis fuerzas para sentir con toda la vehemencia de que soy susceptible el supremo bien que encierra en sí este código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes. Pero ¿cómo osaré decirlo? ¿Me atreveré yo a profanar con mi censura las tablas sagradas de nuestras leyes? Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la patria. Ellos rebosan agitados por su propia violencia, y a pesar del mismo que los abriga, una fuerza imperiosa los comunica. Estoy penetrado de la idea de que el gobierno de Venezuela debe reformarse, y que aunque muchos ilustres ciudadanos piensen como yo, no todos tienen el arrojo necesario para profesar públicamente la adopción de nuevos principios. Esta consideración me insta a tomar la iniciativa en un asunto de la mayor gravedad, y en que hay sobrada audacia en dar avisos a los consejeros del pueblo. Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro Estado. Y, según mi modo de ver, que en el norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral, no obstante que la libertad ha sido su cuna, se ha criado en la libertad y se alimenta de pura libertad. Lo diré todo, aunque bajo muchos respectos. Este pueblo es único en la historia del género humano. Es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas. Pero sea lo que fuere de este gobierno, con respecto a la nación norteamericana, debo decir que ni remotamente ha encontrado en mí idea similar la situación y naturaleza de los estados, tan distintos como el inglés, americano y el americano español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad Política, Civil y Religiosa de Inglaterra?
pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del norte de América. ¿No dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? Que es una gran casualidad que los de una nación puedan convenir a otra. Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos. Referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modelos, a sus modales. He aquí el código que debíamos consultar y no el de Washington. La Constitución venezolana, sin embargo de haber tomado sus bases de las más perfectas, si se atiende a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su administración, difirió esencialmente de la americana en un punto cardinal y, sin duda, el más importante. El Congreso de Venezuela, como el americano, participa de algunas de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros, además, subdividimos este poder habiéndolo sometido a un cuerpo colectivo sujeto, por consiguiente, a los inconvenientes de hacer periódica la existencia del gobierno, de suspenderla y disolverla siempre que se separan sus miembros. Nuestro triunvirato carece, por decirlo, de unidad, de continuación y de responsabilidad individual. Está privado de acción momentánea, de vida continua, de uniformidad real, de responsabilidad inmediata, y un gobierno que no posee cuanto constituye su moralidad debe llamarse nulo. Aunque las facultades del presidente de los Estados Unidos están limitadas con restricciones excesivas, ejerce por sí solo todas las funciones gubernativas que la Constitución le atribuye. Y es indudable que su administración debe ser más uniforme, constante y verdaderamente propia que la de un poder diseminado entre varios individuos, cuyo compuesto no puede ser menos que monstruoso. El poder judicial en Venezuela es semejante al americano, indefinido en duración, temporal y no vitalicio, goza de toda la independencia que le corresponde. El primer Congreso en su Constitución Federal más consultó el espíritu de las provincias que la idea sólida de formar una república indivisible y central. Aquí se dieron nuestros legisladores al empeño inconsiderado de aquellas provincias seducidos por el deslumbrante brillo de la felicidad del pueblo americano, pensando que las bendiciones de que goza son bebidas exclusivamente a la forma de gobierno y no al carácter y costumbre de los ciudadanos. Y en efecto, el ejemplo de los Estados Unidos, por su peregrina prosperidad, era demasiado lisonjero para que no fuese seguido. ¿Quién puede resistir al atractivo victorioso del goce pleno y absoluto de la soberanía, de la independencia, de la libertad? ¿Quién puede resistir al amor que inspira un gobierno inteligente que liga a un mismo tiempo los derechos particulares a los derechos generales? ¿Qué forma de la voluntad común la ley de la voluntad individual? ¿Quién puede resistir al imperio de un gobierno bienhechor que con una mano hábil, activa y poderosa dirige siempre, en todas partes, todos sus resortes hacia la perfección,
de ser conservado, reformado o desechado en nuestro pacto social. A vosotros pertenece el corregir la obra de nuestros primeros legisladores. Yo querría decir que a vosotros toca cubrir una parte de la belleza que contiene nuestro código político. Porque no todos los corazones están formados para amar a todas las verdades, ni todos los ojos son capaces de soportar la luz celestial de la perfección. El libro de los apóstoles, la moral de Jesús, la obra divina que nos ha enviado la providencia para mejorar a los hombres, tan sublime, tan santa, es un diluvio de fuego en Constantinopla. Y el Asia entera ardería en vivas llamas si este libro de paz se le impusiese repentinamente por código de religión, de leyes y de costumbres. Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América.